Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un estudio de la Biblia más en video. En estos últimos videos anteriores, si acaso entras a mi canal de YouTube, puedes estar viendo la secuencia de hace unos meses para acá, que he estado subiendo videos, estudios de la Biblia, referente a tópicos principales. Uno de ellos fue 7 aspectos fundamentales que debemos de observar para si los tenemos o estamos tomando parte de ellos, para asegurar si estamos en salvos en Cristo Jesús, si estamos disfrutando la salvación en Cristo Jesús, si realmente Dios está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Para no confiarnos por las tradiciones religiosas, las iglesias y tantas cosas que el humano fácilmente, por apapachar su pecado, prefiere creer en lo más grande, en lo que parece más obvio, en las apariencias, cuando la Biblia dice que sin santidad ningún ser humano va a ir al cielo. Y la Biblia nos enseña que la única manera de lograr la santidad es llenos del Espíritu Santo, es llenos que con el Espíritu Santo obtengamos el conocimiento de la palabra de Dios correcta, sin adulteraciones. Y solo Dios puede colocarla en un corazón humano. Solo Dios puede colocarla en el espíritu del ser humano, el Espíritu de Dios solamente. Y eso nos revela la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios en el Espíritu, nos sorprendimos con alegría. Le agradecemos tanto ese milagro enorme. Nos dimos cuenta que por X, yo estuve engañado 41 años creyendo en la religión cristiana, con todos los sacramentos, y pidiéndole a Él y diciéndole Diosito, y confesándome, y tomando sacramentos, y tenía mi fe bien puesta. Fui a pagar una manda que le hice a la Virgen, y muchas cosas parecidas religiosas, pero yo no podía dejar de ser esclavo del pecado. En las áreas que era débil en mi carácter moral, conforme la ley de Dios en su Biblia lo establece. Pero era imposible que antes de conocer o tener a Dios en mi corazón, yo pudiera tener hambre de estar en su presencia día, tarde y noche, o de leer su palabra con tanto amor, con tanta necesidad y con tanta urgencia para conocerle a Él mejor, para hacer una ofrenda viva, encendida para Él mejor. Cosas que antes ni siquiera pasaban por mi mente ni mi corazón. Y yo pensaba que ser un cristiano, teniendo ya religión, creyendo en Él, pues era normal que todos pecamos, que anduviéramos en pecados, nada más que nos arrepintiéramos y que no anduviéramos de malosos a un extremo. Cuando conocimos a Dios, los que le hemos conocido por su misericordia y por su elección, nos dimos cuenta que estábamos en un tremendo engaño de siglos y siglos. Y por eso entendemos ahora por qué las familias se divorcian, se destruyen, se tienen resentimientos entre los propios hermanos de sangre, padres e hijos. Hay tanta falta de respeto, de honra para los padres, de obediencia, tanta maldad, sexo antes del matrimonio, desnudez y tal. Ahora lo entendemos porque antes nos reíamos y todo era como alegría y que es normal y que Dios en el cielo y en la iglesia y nosotros en el mundo viviendo como queríamos, pensando que así es ser cristiano, porque ya creemos en Él, porque ya tenemos iglesia, porque ya tenemos sacramentos. Bendito Dios que nos alcanzó, nos salvó, y Él puso su revelación en cada uno de sus hijos. Y los pocos que somos alrededor del mundo no merecíamos eso. No, éramos peor que mucha gente que es noble, que es buena, que cree en Dios, pero no lo conoce, no lo tiene. Nada más cree, tiene una pasión y emoción porque es un ser humano, tiene una inteligencia y razonamiento conforme a los teólogos de su religión, conforme a las tradiciones de su religión. Así estuve yo 41 años. No lo conocía y le pedía, y no lo conocía. Y según yo trataba de honrarlo y no lo conocía.
Y nunca podía dejar de ser esclavo del pecado, de una cosa o de otra, de malas palabras, de burlarme, de mil cosas, de engañar, de mentir. Pero bendito Dios que nos salvó. Y entonces es importante, y por eso tenemos varios videos evangelizando, para que tú medites y realmente le des una oportunidad a tu alma que conozca a Dios. Que te des una oportunidad de salvarte, que le permitas que Dios te salve. Ninguna iglesia te va a salvar aunque tenga desde el primer siglo y aunque sea la más grande y la más bonita. Aunque estés bien enamorado de ella. Aunque creas que es la primera y la única que estableció Cristo. Tú puedes creer todo eso. Y puedes escuchar a los apologetas y aplaudirles. Y puedes decir, es la mía y es la primera y nadie me la quita. Y puedes defenderla como tú quieras. El problema es que cuando tú y yo estemos delante de Dios en el tribunal de Dios, como dice la Biblia, no como dicen los hombres que interpretan la Biblia, no. La Biblia dice que todos daremos cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra estando en el cuerpo de carne. Y que Él es fuego consumidor en el día del juicio. ¡Wow! Que a Él no lo podemos engañar. Y que todos tenemos, porque Él nos dio conciencia para saber si seguimos pecando y pecando. Entonces la Biblia es muy clara que el que ya nació en Cristo no debe de estar esclavo del pecado todavía. Eso lo vimos en el Romanos capítulo 6, en el video anterior a este. Si lo ves ahí en mi canal de YouTube. Ahora bien, ahora vamos a ver Romanos 8, 2 capítulos después. Siguiendo esa tendencia y sobre esa dirección en el tema, yo no debo de confiarme que soy cristiano. Yo no debo de confiarme que soy un hijo de Dios. Y yo no debo de confiarme que voy a ir un día al cielo porque no hago tantas maldades. No. Yo no debo de poner mi esperanza en mi propia opinión de lo que es Dios, quién es Dios, cómo es la salvación, qué me dice mi iglesia, es la más grande, la más bonita. No pueden estar equivocados millones de almas que siguen esa iglesia. No. No puedo poner mi fe en eso. No puedo poner mi esperanza en eso. Porque nuestra alma es más preciosa para Dios, por eso Él vino a morir en una cruz. Porque Él sí sabe el valor eterno de nosotros. Él nos ama con amor eterno. Pero no va a dejar por alto el pecado si no queremos obedecerle. Si no queremos escuchar el llamado a la salvación. Si no queremos humillarnos ante Él y reconocer que somos pecadores y que seguimos pecando a pesar que tenemos iglesia. A pesar que tenemos sacramentos, a pesar que decimos que lo amamos, a pesar que decimos que creemos en Él y tenemos bautizo y confirmaciones y primeras comuniones, y que también leemos la Biblia, eso no nos va a salvar. Nada más Dios puede salvar a un ser humano, pero lo más impactante que dice la Biblia es que no solo nos salva y nos abandona, no, Él nos salva y nos toma fuertemente de su mano y nos dice, hijo, yo te voy a enseñar el camino por el que vas a andar. Son caminos de luz, de justicia, pero este mundo, aunque todos dicen que creen en mí, dice Dios, no quieren andar conmigo. Quieren andar en su libertinaje moral. Quieren andar en sus propias filosofías de quién soy yo. Quieren andar y respaldar su fe en sus iglesias, y la que es más grande, y la que viene del primer siglo, y no puede ser un error. Prefieren ellos aferrarse a ese tipo de argumentos y de justificaciones, sabiendo que viven mintiendo, engañando, peleando, avariciando, con lujuria, lascivia, con mentiras, con deslealtades, que no me adoran a mí en espíritu y en verdad, dice Dios, que veneran a todos los que se les aparecen y creen que yo los envié, o que yo les di permiso para que se anden apareciendo y los lleven cargados por todo el mundo y les hagan templo a su nombre y les hagan fiestas, y ellos muertos en delitos y pecados y divorciándose y peleándose y la familia más destruida cada vez, pero creen en mí y creen que eso es normal y creen que eso es ser cristiano. No, no. Por eso los que tenemos la fortuna de haber sido alcanzados no lo merecíamos, no. Pero Él por amor y misericordia nos salvó para que llevemos el mensaje. Y como a Cristo lo despreciaron los fariseos, la gente de su generación,
religiosa, la gente religiosa de este tiempo cristiano nos desprecia. Oyen una enseñanza de este tipo y le cambian. No quieren saber nada de Dios, porque ellos ya tienen su iglesia, ya tienen sus sacramentos y su salvación, pero sus vidas siguen llenas de mundanalidad, de inmundicia, de pecado, como yo viví 41 años. Y eso no quiere decir que los hijos de Dios son totalmente perfectos como Cristo, no. Pero vamos en un camino de santificación continua porque Dios lo está haciendo, no nosotros. Porque Dios tiene su gracia y su poder y su amor en nosotros todos los días de nuestra vida después de haber nacido de nuevo en Jesucristo. Después que le aceptamos por Señor y Salvador de verdad y sucedió el milagro de conversión, entró el Espíritu en nosotros de Él, de ahí se nos abrieron nuestros ojos espirituales. Nuestro corazón ahora es solo para Dios y para ninguna veneración. Dejamos de hacerlo. Y no es que condenemos a los que los hacen, porque nosotros también somos humanos, que somos también clamando por misericordia. Pero es muy afortunados por conocer la verdad, porque a Dios le plació salvarnos. Pero Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la verdad. Y cuando escuchan prédicas como esta, le cambian. Prefieren oír la música del mundo que habla del desamor, que habla del sexo, que habla de borracheras, que habla de libertinaje. Prefieren ir a obras de teatro, a películas de cine, a todo tipo de conciertos, a todo tipo de shows que hablen en doble sentido, que se burlen de los demás, que hagan bullying en los mismos shows. Y luego se espantan cuando el bullying está en la escuela con nuestros hijos, cuando ellos mismos se divierten con el bullying en los adultos haciendo sketches, dando un pésimo ejemplo y ni se dan cuenta que están transmitiendo a las mentes pequeñas a hacer lo mismo. Pero como es un show, eso sí está válido. Entonces, teniendo una moral que ellos creen que lo que es justo es como ellos lo piensan, que lo que es bueno es como ellos lo piensan, porque no tienen la sabiduría de Dios, que es un regalo del Espíritu Santo en Jesucristo a los que queremos seguir a Cristo sin reservas. Y ese amor y esa sin reservas es porque Dios puso su Espíritu. No es porque nosotros lo anduviésemos buscando. No es porque nosotros anduviésemos tratando de honrarlo todo el tiempo. No es cierto. Y la gente que dice que le honra con veneraciones, con tradiciones, no se da cuenta que está muy lejos de la verdad. Y que Dios no le agrada. Y por eso esas familias son destruidas. Pero no porque hacen eso, sino porque el enemigo toma ocasión al estar ellos muy lejos de Dios. No tienen Dios que los proteja. Porque están siguiendo enseñanzas de mentira y prácticas que son abominables entre los corazones de Dios. Y por eso damos estos videos y enseñanzas. El libro de Romanos 8 lo veremos hoy. Padre, bendícenos el día de hoy con tu palabra otra vez. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, como lo dice el salmista, es pura, limpia, que aún purifica más que la plata refinada por 7 veces, Padre, pasándola en proceso de refinación, todavía más pura y refina el alma tu palabra. Bendícenos con la revelación de ella por tu Espíritu, aún y aquellos que escuchen y aunque no te tengan, abre el entendimiento de ellos para que escuchen tu llamado a salvación, para que tu verdad, Padre, la escuchen y escapen del engaño de siglos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué muchos creen en Dios? Toda Latinoamérica cree en Dios, en todas partes del mundo creen en Dios. ¿Y por qué dice la Biblia que muchos creen en Dios? Muchos hablan de Jesucristo, muchos dicen tener sacramentos y creen en Él. ¿Y por qué la Biblia dice que bien poquitos se van a salvar? Que muy poquitos van a entrar por la puerta estrecha. Que muy poquitos van a seguir y perseverar hasta el fin y van a vencer. ¿Por qué? Porque es verdad, es una verdad bíblica, que en las religiones falsas no te enseñan. Te enseñan que sigas sacramentos y que pagues todos los recursos que entre ellos dicen que son espirituales. Si te vas a bautizar te cuesta, si te vas a confirmar te cuesta, si tu primera comunión te cuesta, si te vas a casar te cuesta, si te vas a divorciar te cuesta,
si te vas a... de todo te cuesta. No es el evangelio de Jesucristo. Por eso las familias, por más que creen y aman su iglesia, no dejan de mentir, porque entonces la salvación no está en ellos. La santificación de Cristo no está sucediendo en ellos. No nos vamos a santificar por traer sotana y irnos a un monasterio toda la vida. Eso no santifica. Al contrario, se hacen aberraciones ahí adentro, porque no está Dios ahí. Se santifica con el poder del Espíritu en cualquier oficio que estemos en este mundo. Dios no es un Dios de religión y religioso. Dios es un Dios de Espíritu y Espíritu Santo. Y sus hijos tenemos que ser santos porque Él es santo. Pero eso nada más lo entendemos estando en Cristo. Y lo aceptamos y lo buscamos con urgencia. Porque sabemos el riesgo que tenemos si no estamos siendo santificados. Pero la gente que está engañada cree que su iglesia los va a salvar con sus sacramentos. Que las esperanzas y promesas que les enseñan ahí es lo que a ellos les da la esperanza, valga la redundancia, de que un día estarán en el cielo. Y se van muchos y todos dicen que están en el cielo. Y no es cierto. La Biblia dice que no es cierto, no yo, la Biblia. Y por eso hay que atender lo que la Biblia dice. Y hoy hablaremos un poco de eso. Entonces, de nuevo, ¿por qué muchos dicen creer en Dios y tan poquitos se van a salvar? Lo dice también, como lo vimos la vez pasada, este capítulo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero toda Latinoamérica dicen que están en Cristo. Dicen que tienen a Cristo. Dicen que toman a Cristo. Dicen que Cristo lo aman. Todo Latinoamérica habla de Jesucristo. Todo Latinoamérica. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si ellos dicen que están en Cristo, ¿por qué la Biblia dice que muy poquitos van a encontrar la puerta? Y que muy poquitos, después de encontrar la puerta, caminan el camino estrecho. ¿Por qué? Porque aquí lo va a decir. Los que no andan conforme a la carne, vital, revelador. Quiere decir que hay muchos cristianos que andan en la carne, muchísimos. Esos sí hay condenación para ellos, aunque hayan nacido de nuevo, aunque hayan conocido a Jesucristo. Andan en la carne, porque ellos tomaron la decisión, aunque conocen a Dios, de andar en la carne y no en el Espíritu Santo. Dice, sino conforme al Espíritu. Los que sí andan conforme al Espíritu Santo serán los salvados. Y los que no andan conforme a la carne serán condenados. Aquí lo dice. Entonces por eso entendemos por qué tanta gente que trae la Biblia en la mano y que se pone corbatita los domingos y que se ven muy seriecitos y muy formales los días. Nada más Dios conoce sus corazones. Porque muchos se irán al infierno porque no han querido ser santificados, ni quieren el proceso de santificación. Ahí la Biblia nos dice, volveos a mí y venid a mi reprensión, dice Dios, para que yo los limpie y los salve. A su propio pueblo le decía él cada rato eso, y nos lo dice a su iglesia cada rato. Volveos a mí y venid a mi reprensión, para que yo os salve, para que Él nos restaure, nos limpie, nos vuelva a liberar, porque somos necios. Imagínense ahora millones de personas que creen que la iglesia los va a llevar al cielo, que creen que su iglesia viene del primer siglo, que creen que los sacramentos los impusieron la sucesión apostólica, los patrísticos y los concilios. Tremendamente mal. Dios nos dejó su palabra solo con judíos. Y Él lo dijo en Isaías 2.3 y en Miqueas 4.2, que solo los judíos escribirían su palabra y nos la daría a través de ellos. Jesucristo lo dijo, la samaritana nada más los judíos traemos la salvación. Y Jesucristo en Juan 17 dijo que los que vayan a creer en todas las generaciones en mí, con la palabra de mis apóstoles, dijo, de la palabra de ellos. Y es la palabra que dejó escrita Cristo, el Espíritu Santo, a través de ellos. Pero los otros le quieren cambiar, agregar y revelaciones nuevas a través de los siglos. Ni siquiera son judíos. Y estuvieron cambiando dogmas de fe. En el siglo VII, la reina de Atenas. En el siglo III, el romano rey.
imponiendo nuevos dogmas, concilios. ¿Qué tienen que ver ellos en las cosas de Dios? Cuando nada más los líderes de Dios en un momento dado pueden reunirse para corregir a la iglesia, no para imponer dogmas, no para imponer sacramentos. Eso lo estableció Dios con sus apóstoles. Ahora bien, dice, porque la ley del Espíritu Santo es vida en Cristo Jesús. Si alguien está en Cristo realmente, está viviendo plenamente la salvación de Cristo, la santificación en Cristo, la transformación que Dios hace de en gloria como la imagen de su Hijo. Porque nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alguien que está en Cristo ya fue libre y ya ha sido libre del pecado y de la muerte. Eso es ser salvo y no pertenecer a una membresía cristiana. Eso es ser salvo, que andamos en el Espíritu y no en la carne. Que al Espíritu le seguimos y le obedecemos y no a nuestros propios intereses. Para poder lograr nosotros vencer nuestra carne, ahorita lo vamos a ver, solo es posible con el poder de Dios. Por eso donde no hay poder de Dios, no hay Dios ahí. Son mentiras de siglos. Y por eso millones de gente creen en esa religión y se están muriendo en pecado. Lamentablemente, dice en el final del capítulo 7, lo retomo, ahorita empezamos con el capítulo 8, dice el apóstol Pablo así referente al pecado en la carne. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí, aunque yo quiera hacer lo bueno, me doy cuenta que mi carne quiere hacer lo malo, dice Pablo. Porque según el hombre interior, o sea, mi espíritu, mi inteligencia, mi entendimiento, dice, me deleito en la ley de Dios. Aquí habla que una persona que es correcta al hablar, una persona que honra a sus padres, que bendice a sus hijos, que respeta a sus vecinos, que respeta a sus superiores, que intercede por ellos, que perdona a todos. Oh, yo quiero ser así, quiero ser una persona de ese tipo, de ese calibre moral. Dice, me doy cuenta que me deleito en la ley de Dios. Quiero adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Pero una buena adoración, ser una piedra encendida, una ofrenda encendida para Él. Dice, pero veo, dice Pablo, que aunque yo quiera eso, la ley que está en mi carne, en mis miembros naturales, en su lengua, en sus ojos, en su boca, en sus manos, en sus pies, en todo su piel, en toda su esencia humana, dicen mis miembros, se rebela contra la ley de mi mente. O sea, dice Pablo, a pesar de que la ley de Dios es un deleite y quisiera vivir así, wow, mi carne no quiere. Mi carne quiere pecado. Mi carne quiere sexo con varias mujeres o en la vida, no nomás con la esposa. Mi carne quiere estar chismeando, que es rico hablar de otros. Mi carne quiere robar para hacerme rico, ser corrupto y con una firma llevarme millones. Mi carne quiere esto y lo otro, pero mi mente dice no es correcto y no es correcto y eso no está bien, pero mi carne me domina, gana. Quiero dinero fácil, quiero una vida de deleites. No sé, o sea, dice Pablo, no puedo evitar eso, mi mente no, pero mi carne sí. Dice, me lleva cautivo la ley del pecado. Me doy cuenta que aunque sé que no debo de hablar mal, hablo mal. Me doy cuenta que a pesar que no debo pelear con mi esposa, me peleo con ella. Me doy cuenta que pues, no me debo resentir y me resiento. Me doy cuenta que no debo robar y robo. Me doy cuenta que esto y lo otro, no dejo de hacerlo. Estoy esclavo del pecado, a pesar de que mi mente dice que no lo haga. No puedo evitarlo, dice Pablo. Dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí retomamos el capítulo 8 donde nos quedamos y continuamos con el verso 5. Los que son de la carne, que son cristianos carnales, piensan en las cosas de la carne. Recuerden que el capítulo empezó, los que están en Cristo Jesús, no los que están fuera de Cristo Jesús. No, esta carta es para la iglesia. La escribió Pablo para, el Espíritu Santo se la reveló Pablo para la iglesia, nos quedara de enseñanza. Entonces dijo, los que están en Cristo Jesús,
que no andan conforme a la carne, sino que andan como el Espíritu, en ellos no serán condenados. Los de la carne serán condenados, estando en Cristo. Y lo dice. Ahora imagínate los que creen estar en Cristo y ni siquiera lo están, peor, no dejan de pecar nunca. Dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu están pensando solamente. Entonces yo te pregunto y yo me pregunto, ¿estás pensando en las cosas del Espíritu? ¿Qué son las cosas del Espíritu? ¿Adorar al Padre solamente? ¿Adorar al Hijo solamente? ¿A eso vino el Espíritu, a darle gloria al Padre, a darle gloria al Hijo? ¿Estamos escudriñando la verdad que el Espíritu nos pone? ¿A eso vino el Espíritu Santo a revelarnos la verdad de Dios? Es el Espíritu de la verdad. Él es el quien la coloca en sus hijos. Y eso es lo que hace que nos transformemos y seamos santos, viviendo obviamente sin corrupción moral, sin esclavitud del pecado. Entonces, de ahí partimos, ¿verdad? Si realmente le conocemos. Dice, porque el que se ocupa de la carne es muerte espiritual, pero que el que se ocupa del Espíritu Santo y las cosas de Dios es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los cristianos carnales, Dios no los tolera, Dios no los aguanta, porque nomás están pecando y se dicen cristianos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Lo mismo que decíamos al principio. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos ser adoradores de Dios en espíritu. Con nuestras propias fuerzas no podemos dejar de mentir, de engañar, de robar. Depende cuál sea tu debilidad, ahí enuméralas. No podemos. Una y otra vez. Por más que lo intentemos. No podemos. Necesitamos a Dios. Y si tienes a Dios, ya dejaste todo eso. Eso se llama santificación. Eso se llama ser santo. Eso se llama crecimiento espiritual de parte de Dios. Dice, no se sujetan ni pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, dice Pablo. Dice, lo mismo dice en el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un verso más revelador. Dice, la creación ya está esperando el regreso de Cristo para que también sea liberada de las consecuencias del pecado humano que la ha llevado hasta los animales. Toda la creación, la tierra, los planetas, lo hemos destruido por el pecado. Entonces dice, la creación misma está gimiendo para que ya venga Cristo a la libertad, y pone una comparación Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, aquí vuelve a afirmar Dios que los que son sí sus hijos son guiados por el Espíritu de Dios, son santificados por Jesucristo, obedecen a Dios, adoran solo a Dios, caminan con Dios todos los días, confirmando que no es pertenecer a una membresía cristiana lo que te hace ser hijo de Dios, no es decir que crees en Dios lo que te hace ser un hijo de Dios, y no es defender tu iglesia lo que te hace ser un buen cristiano. Es que vivas en santidad para la gloria de Él, que tu vida le dé alabanza. Tienes que adorarlo y alabarlo a Él. Eso brotaría de tu alma si le conoces en espíritu y en verdad. Pero si no, debes de vivir para Él y no lo haces. Testimonio de que no lo conoces. Y por eso la gente, cuando les hablamos de Cristo, no quieren oír. Quieren vivir lo del mundo y su libertad. Creen que para eso vinieron al mundo, a vivir cada quien en su libertinaje. Pero eso sí, cuando les pasa algo fuerte o van a partir de este mundo en muerte, sí quieren que Dios intervenga y se los lleve. No es así. Por eso nos advierte la Biblia que escuchemos y que nos entreguemos a Él, para que vean que es mejor vivir en Él que vivir en el mundo y los deleites del pecado de este mundo pasajero. Y lo dice, porque sabemos que la creación gime a una y está en dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que queremos las primicias del Espíritu,
gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque la esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que si alguno ve, hay que esperarlo, pero si lo esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Dice el apóstol, porque mismo que les acabo de explicar ahorita versos anteriores, me doy cuenta que en mi carne mora el pecado, pero me di cuenta que con la gracia de Dios todos los días en oración, con el poder de Dios estando en Jesucristo, lo pude vencer. Ya no miento, ya cambió en mi carácter moral, ya no robo, ya no engaño, ya no cometo adulterio, ya no fornico antes de casarme con ninguna novia, ya no cometo pecado, ya me deleito más a agradar el corazón de Dios, porque lo siento, porque lo vivo, porque lo tengo, porque me revela su palabra. Eso es ser un hijo de Dios. Peleamos todos los días con nuestra carne para que el pecado no florezca de nuevo. Es una guerra de todos los días hasta que partamos hasta el fin. Por eso Cristo lo dice en Apocalipsis 2 y 3, en 7 iglesias que pone de ejemplo en Asia Menor: solo los que venzan hasta el fin serán salvos. Solo los que perseveren hasta el fin en victoria serán salvos. ¿Por qué? Por eso nos dio una salvación en esperanza, para que no la perdamos. Porque de nosotros depende caminar con Él, tomarnos fuertes de su mano o andar mundanos cristianos. No nos vamos a salvar así porque la iglesia te va a dar sacramentos. No nos vamos a salvar así porque la iglesia te dice que te van a purgar un ratito. No te confíes en las mentiras que han tratado y han transmitido por siglos. Confía en la palabra de Dios y busca a Dios si no estás viviendo en santidad y si tu vida no es para glorificarle a Él. Eso nada tiene que ver con que tienes que ser cura, tienes que ser pastor. No, cualquier ser humano que es hijo de Dios, siendo barrendero, albañil, maestro, el político, lo que sea, le da toda la gloria a Dios. Habla de Dios solamente. Su corazón está lleno de Dios. Y está en un proceso de santificación. Si no, se está engañando a sí mismo como cristiano. Dice entonces claramente que nosotros debemos de esforzarnos para permanecer, para prevalecer, para que la gracia de Cristo llegue a nosotros todos los días. Y entonces por eso entendemos ahora por qué tanta gente como nosotros antes creíamos en Dios, hablábamos supuestamente con Dios y pensábamos que lo honrábamos diciéndole Diosito, que le hablábamos con cariño, y ni siquiera Él escuchaba eso. Lo dice su Biblia, Él no lo escuchaba a los impíos. Estábamos llenos de iniquidad y de impureza. No estábamos siendo santificados por el Espíritu de Jesucristo. No estábamos siendo santificados por el poder de su Espíritu, colocando su palabra y limpiando nuestra mente y corazón con su palabra viva, eficaz y poderosa. Aunque la leyéramos, aunque la escucháramos ahí en el culto o en la iglesia, aunque tuviéramos sacramento, éramos los mismos, con los mismos pecados siempre, cada año. Eso no es ser salvo, eso no es ser hijo de Dios. Entonces retomando, no debemos confiarnos en nuestro propio entendimiento de la salvación de Dios, porque es una iglesia que me la transmitió por siglos, ha tenido esa filosofía, esa doctrina, y porque la impusieron por siglos en dogmas de fe y sacramentos a través de concilios de hombres. Dios dijo bien claro que solo sus judíos Él escribiría su verdad. Ahora, dice la Biblia que el que nace en Cristo, Dios mismo se revela a su Hijo y conoceremos su verdad. Nadie nos tiene que enseñar la verdad, dice la Biblia. Y la transformación se está viendo, el fruto en los atributos de Cristo en esas personas. Entonces, por eso Cristo dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, si no es así tu vida, ¿por qué quieres aferrarte a tus tradiciones? Eso no te va a salvar. Entonces, te aconsejo, sé humilde y valora tu alma para la eternidad, porque no solo no verás a Dios la eternidad, sino que tendrás un tormento eterno, un castigo, porque en el momento que Dios vino a la tierra y se hizo hombre, y se subió a una cruz en una muerte tan cruel y terrible, que merecíamos tú y yo, y Él, toda la ira de Dios contra el pecado humano lo derramó Dios en esa cruz,
para poder salvarnos y justificarnos por Cristo y en Cristo, por un santo, por un justo, por los injustos haber muerto. Entonces, en el momento que despreciemos una salvación tan grande, cuando Dios vayamos al juicio, Él nos va a ver como esos malhechores que matamos a su Hijo. Que en lugar de tomar ese sacrificio a nuestro bien, ahora es en nuestra contra por haberlo despreciado. Nos va a ver como los que estuvimos con el látigo contra Él, como los que estuvimos clavando esos terribles clavos tan gigantescos de acero y oxidado, como los que estuvimos azotándolo toda la noche y golpeando su rostro y poniéndole espinas en su sien, y que estuvimos burlándonos de Él. Así es como nos va a ver el Padre el día del juicio, porque no quisimos el lado de la salvación donde su sacrificio nos salva, y como quisimos andar con libertinaje moral en el mundo, creyendo en Dios y en la religión y en mi iglesia, pero siguiendo esclavo del pecado, me va a ver como esos malhechores que mataron a su Hijo y no aquel por quien salvó. Entonces, ¿de qué lado quieres estar en el juicio? ¿De los que serán acusados o de los que serán justificados por gracia? Busca a Dios mientras puedas encontrarlo y tengas vida. Dios les bendiga. Hasta la próxima.